Ya. Bueno, lo único que hemos hablado hasta ahora, felizmente Catalina, es el asunto de explicar el trabajo, la idea del proyecto, ¿ya? Entonces, respecto de algo que me estaban preguntando recién, de cómo se presentan los flujos. Este flujo, ¿viste? Acá le voy a mostrar yo un flujo, por ejemplo, de arándano. ¿Ven lo que estoy mostrando? ¿Se ve o no? Sí, profe. Ya, Sí, se ve. si ustedes se fijan acá, este es un flujo, por ejemplo, a ver, vamos a mostrar uno súper fácil, ¿ya? Esta es la frutilla. La frutilla es un producto que dura poco, dura 2 años más la frutilla, ¿ya? Entonces en el primer año se establece la frutilla, o sea, se planta, y ahí hay toda una inversión que hay que hacer, ¿cierto? Acá están las ventas arriba, ¿ya? Ventas 28 millones y en el segundo año 22 millones, ¿ya? Y esas ventas son la multiplicación de la producción por el precio. Y eso son las ventas. Y a esas ventas se le restan los costos, ¿ya? Y los costos son estos, ¿ah? Ese año, fijémonos en el año 1, ¿ya? Los costos son mano de obra, son insumo de producción, maquinaria, su total de coste y todo eso, ¿ya? Eso es para 2 años nomás. Sin embargo, la frambuesa dura 10 años, ¿ya? Y ahí están las ventas y acá están los costos. Todo esto que está abajo son costos. Yo no le estoy pidiendo que hagan o sea, sería espectacular que hicieran uno de un frutal, ¿ya? Pero de cualquier idea de proyecto acá arriba, ustedes colocan las ventas y abajo los costos, ¿ya? Y ventas menos costos, todos estos costos, da un flujo abajo. Eso se llama flujo, ¿ya? Que son ventas menos costos. Como esto es una inversión, es un producto, es un frutal, ¿no es cierto? Tiene una fuerte, esto está hecho con una hectárea, tiene una fuerte inversión en el año 0. Acá es donde uno se encalilla con plata, ¿ya? Con esto, ¿ya? Y por lo tanto, toda esa plata que uno se consiguió con un préstamo en el banco, ¿no es cierto? Es un menos 9 millones, ¿ya? Y este cultivo, la frambuesa recién empieza en el año 2, empieza a producir en el año 3, sube un poco más y recién en el año 5 se estabilizan los ingresos porque el rendimiento es de 10.000 kilos por hectárea, se estabiliza. Y de ahí para adelante hasta el año 10 son todos 10.000. Y de ahí para adelante, si ustedes se fijan, empieza a crecer la rentabilidad hasta que se estabiliza en 5 millones de pesos anuales. Ya ese flujo, lo que vamos a hacer en la otra semana, yo les voy a enseñar, que me voy a demorar exactamente 2 minutos, ¿ya? A cómo se saca el VAN, o sea, el valor actualizado neto, que si ustedes se fijan, es una fórmula que está ahí arriba, de una forma que la sacan de aquí mismo, ¿ya? Y la tasa de descuento con la tasa de descuento determinada. Yo les voy a enseñar eso a aquellos que, porque a ustedes me dijeron que algunos sabían hacer flujo, ya, que deberían saberlo, que si no lo saben, en la otra clase lo primero que vamos a hacer va a ser esto. Es un flujo, pero absolutamente básico, ¿ya? Hay otros que son más complicados, pero ahí vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, esto si alguien inventa una idea de proyecto, que hacer una mejora en los brownies, porque a los brownies van a colocar, no sé, plátano deshidratado, ¿ya? Esa es la idea de proyecto. Bueno, acá ustedes tendrán que ver qué van a necesitar para ese proyecto, qué se necesita, qué inversión necesitan hacer, ¿ya? ¿Qué inversión necesitan hacer? Y aquí ustedes, bueno, los brownies con plátano deshidratado empiezan a venderse el primer año. Y aquí ustedes mismos lo pueden hacer a 3, 4 años, ¿no es cierto? Supongamos que dieron un crédito para pagarlo en 4 años, un crédito de, no sé, por 2 millones para pagar 500 lucas cada año, lo hacen a 4 años. Entonces son ventas menos los costos, ¿no es cierto? Ahí sale el flujo. ¿Ya? Tamara, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Ya. Entonces, esa es la pregunta que, no sé, ¿quién me preguntó recién? Tomás, ¿quién me preguntó recién por si las ventas y los costos se presentaban en una planilla?
¿Quién me preguntó eso? Yo, El profe. Mati, profe. Ah, el Mati. Mati, ¿entendiste la cosa? ¿Está respondida a tu pregunta? Sí, Ya, gracias. ya. Eso. Entonces, vamos a seguir con la clase que estamos. ¿Ah? Acá. Ya. Estamos aquí, chiquillos. ¿Se acuerdan? Estábamos con el asunto estábamos explicando, ¿cierto? Los factores de producción, ya vimos eso, ¿cierto? Que hay recursos productivos, recursos humanos, recursos financieros. Vimos que los recursos productivos son suelo, agua y clima. Los recursos humanos son empleados y asesores profesionales. Y los recursos financieros son capital de trabajo e inversión. ¿Cierto? Ya. Y el suelo. Vimos que en el suelo había un concepto que era la capacidad de uso, que ya lo vimos antes, la capacidad de uso, ¿cierto? Y el otro, el uso del suelo, ¿ya? Aquí vimos todo lo que tiene que ver con la capacidad de uso. Vimos el tema explicamos bien explicado aquí en un plano, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, qué es lo que es secano costero, qué es lo que es secano interior, el Valle Central, donde está lo mejor de nuestra agricultura, ¿cierto? Y los secanos cordilleranos y precordilleranos. Eso también lo vimos. El uso del suelo, estas son lo que hemos llamado antes las vocaciones productivas. ¿Qué es lo que se produce en el norte, en el centro? Aquí está el Valle Central, aquí está lo mejor de Chile. Eso también lo vimos en la clase pasada y ahora hace un rato atrás también lo vimos. Ya, y aquí estamos. Me parece que está acá conversando yo con la Daniela, no me acuerdo con quién estábamos hablando, de la textura y estructura. ¿Con quién estaba hablando de las niñas de esto? Con la Cata, profe. Ya, aquí no está la cara, ya. Bueno, pero ahí... Profe, una consulta. Dime. ¿Qué pasa con los recolectores de mora? Ese también es un negocio, ¿viste? Sí, pero sería como micro porque Claro, más que nada es como que ellos recolectan y la venden, la venden después claro, a la claro. empresa o Claro, sí, mira, no, ya hay varios frutos silvestres que pasa eso, ¿cierto? Ahora tienes que tener en cuenta, respecto de ese ejemplo que me estás dando, que es un negocio muy frágil y débil, por dos cosas. Una, que no es tan grave porque casi todas las cosas agrícolas son así, y que es absolutamente estacional. O sea, yo, según recuerdo y sé, uno recoge mora en Linares, porque tú en la séptima región en enero y qué sé yo, en los lagos, en Puerto Vara en febrero, ¿cierto? Y ahí se recoge la mora. El tema es que es un negocio muy informal, ¿viste? Porque, por ejemplo, tú misma, ¿no? Puedes recoger mora, la recoge y va donde ¿cómo se llama? Intermediario, alguien que está comprando mora. Y la gente va con sus tacos para allá y él llega, pesa y paga, pesa y paga. Entonces, ese no es un negocio. Bueno, es un poco más que un hobby, porque la gente gana plata con eso, sobre todo en jóvenes hacen eso, niños, qué sé yo, o familias vulnerables, ¿ya? Pero no lo podríamos catalogar de negocio. ¿Te fijas? Ahora, se podría convertir en negocio, fíjate lo que te voy a decir. Para la persona esta que compra la mora, ¿viste? El que compra la mora, que se la compra y lo tiene que hacer de manera bastante formal, que se la compra a jóvenes, a mujeres, a niños, ¿no es cierto? Y la estoquea, ¿no es cierto? Y esa mora él la empaca, no sé, o sea, le hace algún valor agregado y la traslada y se la vende al Jumbo, o se la vende al Santa Isabel. Ese podría ser un agronegocio, porque ya es más formal. ¿Me entiendes? ¿Se entiende lo que te expliqué? Sí, profe, sí. Ya. Entonces seguimos, ¿ya? Y estos son los recursos de los suelos. Ya explicamos bien qué es lo que es la textura, qué es lo que es la estructura, ¿cierto? Vimos la diferencia entre esas dos cosas, ¿cierto? Y algo muy importante es la exposición, la latitud, ¿no es cierto? Ya vimos lo que significaba costa,
secano, costero, secano interior, lo que significa valle, valle central, depresión intermedia, y lo que significa cordillera, o sea, secano cordillerano y secano precordillerano y secano cordillerano, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el plano que estuvimos recién hablando. Este es un concepto que ustedes, los que se dediquen a estudios, ¿no es cierto?, trabajen en alguna institución como el INDAP, ¿no es cierto?, donde trabajo yo, lo van a ver muy seguido, que son las áreas homogéneas. Muchas veces se habla del secano costero. Cuando se está hablando del secano costero, se está hablando de todo el secano de ¿cómo se llama? Secano costero de Chile, ¿viste? Hay estudios sobre el secano costero de Chile, o el secano interior, o el Valle Central, ¿no es cierto?, la horticultura del Valle Central, ¿ah? La horticultura de la región intermedia. ¿Se fijan? Ya ese concepto de área homogénea, ¿ya? Entonces está referido siempre a vocaciones productivas o cultivos que se producen en los secanos tanto de la costa como de la cordillera y el Valle Central. Y acá está el tema también entonces de los suelos por región de Chile, tipo de cultivo. Esto es lo que vimos nosotros acá, ¿cierto? Esto, ¿ya? Esas son las vocaciones productivas. ¿Qué han estado cambiando esas vocaciones? Estas vocaciones productivas han estado cambiando, porque si nosotros vemos acá en el Valle Central, han estado cambiando por el cambio climático, ¿no es cierto? Antes había paltos, que era lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, que estaban por acá los paltos, ¿ya? Ahora no solamente no están, sino que lo que hay se ha ido corriendo un poco más al sur, ¿no es cierto? Pero un caso paradigmático es el caso del vino, ¿ya? El vino por condiciones climáticas, condiciones de cambio climático, ya no se puede producir tan bien en la cuarta región que se producía, ni siquiera tanto en la quinta, ¿ya? Sino que se va corriendo, se ha ido corriendo la producción de vino hacia el sur. Yo estoy trabajando en la Araucanía, fíjense, que nadie pensaría que en Temuco, ¿no es cierto?, o en Angol, o en Purén, ¿no es cierto?, se podría producir vino. Bueno, hoy día San Pedro está instalado ahí, está instalado acá, fíjense ustedes, ¿ya? ¿Cómo se llama? En la Araucanía, ¿ya? Entonces, gracias al cambio climático, la agricultura ha tenido que irse adaptando, o sea, ajustando, y ha ido migrando de alguna manera poco a poco hacia el sur. Hasta hace 50 años atrás, en la cuarta región había hartos cultivos. Ahora prácticamente no hay nada, hay muy poco, salvo en algunos microsectores. Acá lo que hay están las cabras, ¿no es cierto?, queso cabro y todo eso, hay algunos cultivos en pedacitos muy chicos. Y este desierto ha ido avanzando y ya está llegando acá casi a Valparaíso, ¿no?, a la región de Valparaíso, a esa zona de Petorca. Mire, en Petorca me parece que hace 11 años que no llueve, salvo alguna lluvia que había por ahí. Y Petorca antes era un valle precioso, ¿ya? Antes, le digo yo, bueno, hace 50 años, ¿ya? En eso ha ido cambiando. Y todo por el cambio climático, ¿ya? Y tiene mucho que ver con el agua, ¿cierto? Porque ya vimos que uno de los recursos productivos importantes es el suelo, y dijimos que otro era el agua. Y tanto así que dijimos nosotros hace poco rato déjame ir para atrás acá, ¿no es cierto? Mostré esto yo. No, por ahí lo mostré. A ver, no, que no me quiero que me acordemos esto que estamos hablando. Acá. ¿Se acuerdan que vimos de un terreno agrícola para desarrollar un sistema productivo, un cultivo, terreno de aptitud de suelo, es decir, capacidad de uso? La calidad de suelo dependerá si son terrenos regados o no. Los suelos en Chile se clasifican en esto: suelos regados, que normalmente están en el Valle Central, y suelos de secano, que normalmente están cerca de alguna de las cordilleras, o cordillera de los Andes o cordillera de la costa, que son los secanos costeros y secano interior, ¿ya? Entonces, y a eso se refiere. Nosotros tenemos entonces suelos con riego superficial, que es cuando yo le expliqué, cuando los ríos, ¿no es cierto?, vienen de cordillera a costa, corren en ese sentido, ¿cierto?
Y esa agua superficial es el agua, ¿cierto? Que es de los ríos, ¿no es cierto? Los ríos pasan a afluentes, pasan a canales, y de los canales, ¿no es cierto? Hay afluentes, ¿no es cierto?, que llegan a los campos de los agricultores. Esos son aguas superficiales. Las aguas subterráneas, que era el ejemplo que estábamos colocando a propósito de los paltos, que todavía hay sectores donde hay paltos, pero es porque levantan agua de las napas subterráneas, ¿cierto? Pero eso son inversiones que son bastante costosas, ¿ya? Y la otra forma de que una persona tenga, por esto son suelos con riego, ¿ya? Son los suelos secanos. Y los suelos secanos no tienen esta situación de los canales, los ríos y todo eso, sino que ni siquiera de agua subterránea. Entonces son suelos que son bastante más débiles, hay bastante menos variedad de cultivos, pues son explotaciones más limitadas, ¿no es cierto? Y principalmente lo que hay son los secanos del sur, que se alimentan solamente del agua lluvia, y los secanos del norte o de la zona central, que antes también se alimentaban de la lluvia, pero la sequía ha ido avanzando. Entonces, cada día más los secanos están más secos, ¿cierto? Incluso el problema en los suelos del sur, donde muchas comunas y territorios no pasa ningún río por ahí. Pero siempre ha llovido harto, ha llovido mucho. Y ahora sigue lloviendo, pero menos. Entonces ya hay problemas también de agua en el sur. Cuando hablo del sur estoy hablando de Ñuble, de la Araucanía hacia el sur, ¿no? Y bueno, ya hay suelos sin riego secano, pero hay casos que son bastante espectaculares, que se llaman vegas, ¿no es cierto? Pueblos que no tienen riego, pero por alguna condición edáfica del suelo, ¿no es cierto? Y aquí llegamos al tema de la arcilla, ¿cierto? Que cuando un suelo es súper arcilloso, bueno, no crece nada, pero cuando es un suelo arcilloso, con origen volcánico, ¿no es cierto?, se pueden producir muchos cultivos. Hay un caso modelo, ¿no es cierto?, de la Araucanía, en una comuna que se llama Carahue, ¿ah?, que está cerca está al sur de Temuco, ¿no? En esa comuna, en Carahue, se dan las mejores papas de Chile, ¿ya? Porque son suelos muy profundos y suelos donde no llueve, pero la arcilla, por el origen que tiene, es tan espectacular que las papas se dan muy bien ahí, suelos profundos. Y para ir avanzando, finalmente se acuerdan que nosotros teníamos los recursos de producción, que son suelo y agua. Y apareció otro factor más, ¿no es cierto?, que el clima, que antes no era un factor, sino que, bueno, no sigue, pero es una condición. O sea, un suelo puede tener, una explotación, un predio puede tener muy buen suelo, puede tener suficiente agua, pero no tiene el clima, ¿ya? Y el clima no solamente, mira, ya vamos a hacer una clase del cambio climático, ¿eh? El clima, lo que pasa que hay una cantidad de grados de calor que afecta mucho a muchos cultivos, ¿no? El clima tiene que ver también con que de repente llueve de una forma inesperada, o sea, llueve cuando no debiera llover. Llueve, no sé, en un cultivo frutal en enero o febrero, y eso pasó ahora en Curicó. Curicó hay muchos cerezos y llovió cuando no tenía que llover. Entonces ahí eso, bueno, aparecen hongos, muchas cosas. Y lo otro que son las heladas. Entonces el clima ha ido cambiando mucho. Y eso hoy día es tan importante como tener un buen suelo y un buen riego, es una condición. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Eso es clásica pregunta, ¿eh? Clásica pregunta, no solamente los productores, sino que asesores de profesionales como ustedes que ya lo van a hacer. Bueno, ¿qué se hace ahí? ¿Qué hace? ¿Cómo se enfrenta? ¿O cómo se mitiga? Y mejor dicho, ¿cómo nos adapta a eso? Bueno, uno tiene que tener primero información, ¿ya?
información de previsiones meteorológicas. Y esto es muy, muy real, ¿cierto? Previsiones meteorológicas. Hoy día no es que uno tenga que esperar que salga el diario o ver la tele para que uno sepa qué va a pasar con el tiempo mañana o en una hora más. Hay sitios, ¿no es cierto?, a través del teléfono que uno puede saber en qué momento va a llover, ¿cierto? O cómo va a estar el día de mañana. Entonces, si uno sabe eso, uno se prepara. Se prepara, por ejemplo, en los frutales y en varios berries, la gente levanta, por ejemplo, estructuras, techos de plástico que tienen. O si un helada, colocan una especie de braseros grandes en el medio, digamos, del campo, varios braseros, o estufas. Se fijan entonces, se puede enfrentar eso, ¿no? Pero lo principal de todo es adecuarse al clima, ¿ya? Si ese clima está tan cambiante, es mejor dejar ese cultivo y cultivar otra cosa que se adapte al clima que hay en ese momento, ¿ya? Y esto tiene un factor positivo. Por ejemplo, la Araucanía, nadie nunca pensó en colocar viña. Y allá los días están menos fríos, ¿no es cierto? Hay menos helada, hay incluso algunos grados de calor. Entonces, el cambio climático acá en este caso se convierte en una oportunidad, Y eso está haciendo la Araucanía, los lagos, los ríos ahora, que están incorporando, estableciendo cultivos que nunca tuvieron para aprovechar esta oportunidad de este cambio climático en el sur que está un poco más cálido. Adecuarse al clima también significa informarse y acceder a nuevas variedades, porque hay variedades, por ejemplo, de arroz. El arroz está en Linares, en Parral, por ahí está el arroz. Hay sequía y menos agua, ustedes saben que el arroz es un cultivo que está bajo agua, ¿no es cierto? Y hay periodos en que no tiene nada de agua el arroz, entonces se han inventado nuevas variedades para soportar ese estrés hídrico. ¿Ya? Y lo otro son mitigaciones específicas. ¿Ya? Matías López, ¿estás? Sí, profe. ¿Se entiende lo que estoy explicando, Matías? Sí, se entiende. Ya. ¿Y tú, Ludwig, estás siguiendo la clase? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, todo, gracias. Ya. Seguimos entonces. Ya, y bueno, acá está el corriente el niño y la niña. Ya, bueno, la niña, ustedes saben que tiene que ver con sequía, ¿no es cierto? Poca lluvia, y el niño tiene que ver con lluvia. Salió la noticia el otro día que la niña se está yendo, y se está yendo antes, ¿no es cierto? Porque normalmente la corriente de la niña dura todo el año, y ahora, por lo que se sabe, se está yendo, lo que significa que a lo mejor y esto, qué bueno, ¿no es cierto?, que haya más lluvias. Pero esto se lo voy a explicar con mayor detalle más adelante cuando hagamos la clase del clima. ¿Ya? No ahora. Bueno, y esos eran todos los recursos productivos. Suelo, agua y clima. ¿Ya? Tenemos también los recursos humanos. Están los recursos humanos y los recursos financieros. ¿Cierto? Los recursos humanos son de tipo de gestión, que hemos hablado, ¿no es cierto?, alto de la gestión de algo, de la administración de algo, ¿no es cierto? Y gestión que tiene que ver mucho, no solamente con la administración, sino que cuánta plata entra y cuánta plata se gasta, que en operación, sino que gestión de los mercados. Todos los negocios, los agronegocios en particular, ¿no es cierto?, las producciones tienen que tener mercado. Mercado, acordémonos que son los clientes. ¿Ya? Si no hay clientes, no puede haber negocio. Yo no me voy a producir. No me gusta ni su nariz ni su ceja. No me puedo poner a Ni nada. producir. Alguien está con el micrófono abierto. Yo no me puedo colocar a producir algo si no tengo un mercado, ¿se fija? O sea, un target de clientes, ¿ya? Esto es muy, muy importante, ¿ya? Entonces,
Y los recursos humanos, cómo se contratan, los permanentes, ¿no es cierto? Esto también lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no es cierto? Cuando son permanentes, están contratados, y ese contrato, ¿no es cierto? Normalmente tiene que, el contrato incluye un aporte, una contribución a la AFP, ¿cierto? Y al FONASA, ¿ya? O AFP, y si no es FONASA, es ISAPRE, ¿ya? Y los que no están contratados permanentemente para un negocio agropecuario se contrata a un horario, ¿ya? Esto también lo vamos a hablar en algunas clases más adelante, el tema de los impuestos, ¿cierto? Impuestos. Tomás Gallardo, ¿está Tomás Gallardo? Sí, profe. Ya. ¿Tú sabías algo de esto? Sí, Ya. Ya, está bien. O sea, ¿lo han visto en algún ramo esto? no, pero cuando me contratan en alguna empresa es como lo típico que piden. Claro, claro. Fíjate que hay mucho. Yo alguna vez conversé con algunos de ustedes, pero en otro semestre, no me acuerdo cuál, a propósito de la boleta honorario, ¿ya? Y a veces hay personas, hay chicos, niñas o niños como ustedes que no tienen idea que tienen una plata en el Servicio de Impuestos Internos, porque trabajaron haciendo encuestas, ustedes no tenían boletas, pero la empresa que los contrató hace una boleta por ustedes. Y ustedes a lo mejor nunca supieron, ¿ya? Porque una empresa no puede contratar asesores si no lo hace con boleta. ¿Ah? Y la boleta honorario, por ejemplo, si a ti te pagaron 100 lucas en febrero, ¿no es cierto? Es el sueldo bruto, 100 lucas, pero en realidad te pagaron 90 nomás, 90, ¿ya? O sea, líquido, o sea, recibiste 90, porque esos otros 10 van a tu impuesto, a tu declaración de renta, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante porque algunas personas se han asombrado harto cuando meten su RUT y se dan cuenta que tiene boleta, no habiéndola hecha nunca, porque normalmente las boletas así vía internet debería emitirla uno. Pero muchas empresas eso ni se lo preguntan a las personas y la hacen más, porque eso sería ilegal no hacerlo, ¿ya? Y bueno, recursos humanos, ¿no es cierto? Ahí están estos los servicios propios, ¿no es cierto? Servicios propios y otros servicios, ¿no?, que dan a terceros, ¿no es cierto? Consultoras que hacen un trabajo que la empresa los contrata, ¿ya? Los contrata especialmente a algunos de ustedes, como por ejemplo, como un consultor o asesor de algo. Esa es la distinto tipo de servicios que hay, ¿ya? Y finalmente los recursos financieros. Pero esto lo estamos desarrollando harto en el otro ramo, ¿ya? Estamos bien arriba de la pelota en esto. Y acá estoy mostrando, pero después vamos porque hay 2 o 3 alumnos que no hacen el otro ramo, ¿cierto? De tener claro que los recursos financieros, los flujos, se hacen con esta plata, ¿cierto? Con los activos corrientes o circulantes, ¿no es cierto?, que es el dinero que un empresario chico, mediano, grande, o ustedes mismos, ¿no es cierto?, tienen en una caja, tienen en su cuenta RUT, o hay gente que les debe plata a ustedes, que esas son las cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, o también que tienen algún depósito a plazo a 30 o 60 días en algún banco, ¿cierto? Esos son los activos. Y los activos no corrientes es la disponibilidad, ¿no es cierto? Cuando un empresario chico, mediano, grande, tiene un terreno, o sea, para el negocio que tiene, tiene un terreno, tiene máquinas, ¿no es cierto? Tiene equipos, tiene construcciones. ¿Ah? Esos serían los activos. Y los pasivos, ¿cierto? Los pasivos también son pasivos a corto plazo, o sea, a menos de un año, ¿ya? Estos pasivos son las deudas que un empresario tiene. Los pasivos son deudas, ¿cierto? Ya que pueden ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo, cuando un negocio tiene una deuda, ¿no es cierto?, con una distribuidora de insumos, ¿ya? O tiene cuentas que tiene que pagar, ¿no es cierto?,
Si nosotros le sacamos una foto ahora, esa persona tiene que pagar una cuenta por insumos, qué sé yo, tiene que pagarla antes, 2 meses más. Normalmente hay deudas, casi siempre, a proveedores, e impuestos por pagar, que son normalmente IVA, que hay que pagar, ¿ya? A corto plazo, todo eso, a 1 mes, 2 meses, 3 meses plazo. Y están también los pasivos a largo plazo, que son los préstamos por pagar, pero en más de un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Por ejemplo, un clásico pasivo de largo plazo usted es el CAE, ¿ya? Es un pasivo, que los que tengan deuda en el CAE es un pasivo de largo plazo que tienen, ¿ya? Y bueno, otros pasivos a largo plazo son un crédito hipotecario, ¿ya? O una persona que se compró un tractor y quedó de pagarlo en 4 años, ¿ya? Esos son los pasivos clásicos a largo plazo. Y finalmente está el patrimonio, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que los activos, para hacer un balance, son iguales al pasivo más el patrimonio? Más el patrimonio, ¿ya? Activo 100 y pasivo más patrimonio, otro 100, ¿ya? Y el patrimonio entonces siempre resulta de la resta del total de activos menos el total de pasivos, y eso da el patrimonio. Matías Rosales. ¿Tal Matías Sí, Rosales? ¿Se Sí. entiende esto que acabo de explicar? Sí, Sí, pues, tiene que entenderlo usted, porque se lo estamos viendo. ¿Ya? sí. Ya. Entonces, esto vamos por este lado, mis estimados. ¿Ya? Ya. Se ha entendido un poco esto. Este es el entorno de una obra de negocio. ¿Ya? Hablamos de los factores de producción, ¿no es cierto? Que son factores, recursos productivos, recursos humanos y recursos financieros. De los recursos productivos, ¿cuáles son los recursos productivos? Catalina, ¿cuáles son los recursos productivos? Cata, ¿Qué, profe? Disculpe. ¿cuáles son los recursos productivos? Los recursos productivos. En un predio, por ejemplo, ¿qué es lo que hay en el predio? La maquinaria, el tractor. ¿Eso? No, sí, pero pero yo me voy a una cosa más básica todavía. En un predio, ¿qué tiene que tener un predio? Suelo, toda esa Cultivos. Eso, suelo, ¿qué más? Los cultivos. agua. Agua, ya, Clima. y el clima influye también. Suelo, agua y clima influye también. ¿Y los recursos humanos, Catalina? ¿Qué son los recursos humanos? Los recursos. Las ¿Humanos? personas. ¿Ah? Las Son las personas. personas, claro. Las personas que trabajan en el predio. Son los trabajadores, los empleados, los asesores, los que trabajan, digamos, como asesores, como usted algún día van a asesorar a estos pequeños productores, ¿ya? Y tú misma, Catalina, ¿cuáles son los recursos financieros? ¿Cuáles podrían ser? Los activos, los pasivos, cómo se financian los préstamos. Ya, pero un negocio, ¿qué tiene que tener? A ver, o Catalina, u otro alumno, que me pueda decir. ¿Cuáles son los recursos financieros? Las acciones. No, es Las mucho más acciones. sencillo. Un negocio que tiene que tener para... Trabajo y la inversión. Eso, capital de trabajo e Crédito. inversiones. Capital de trabajo e inversiones. No, capital de trabajo, estamos viendo los recursos financieros. Lo otro es cómo consigues, ¿viste? ¿Cómo consigue plata para tener capital de trabajo e inversiones? ¿Cómo consigue eso? Eso lo consigue con pasivo, ¿no es cierto? Con deuda y con patrimonio. ¿Ya? Bueno, esos son los factores de producción, ¿ya? Recursos de producción, recursos humanos, recursos financieros, ¿ya? Ese es el entorno donde se trabaja, ¿ya? Entonces, acá, perdón, disculpe. Aquí lo que es acá, no es. Acá. Ahí. Ya, esto
mis estimados chicos, yo me gustaría hacerlo en la próxima clase. Vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer va a ser un FODA, ¿ya? Que yo sé que todos van a decir, no, si eso lo sabemos, profe, no sé si lo saben todos, pero yo quiero que sepan bien manejar esto. Yo en muchos exámenes de grado, varios, he encontrado mucha confusión entre las debilidades y las amenazas. Bueno, esto como ustedes saben, yo lo trabajo siempre con ejemplos. Vamos a tomar el ejemplo de algún negocio que todos conozcan, ¿ya? Algún negocio de la universidad, ¿cierto? A lo mejor al mismo ¿cómo se llama ese negocio de metalurgia, ¿no es cierto? El kiosco grande ese que hay. Y vamos a ver qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades, amenazas. Y eso lo vamos a construir juntos, ¿ya? Lo otro que vamos a construir juntos también en la próxima clase, ¿ya? Va a ser el Canvas, ¿ya? El Canvas es una herramienta estratégica muy importante. ¿Alguno de ustedes conoce este es un lienzo, es un lienzo, ¿ya? Donde están los socios clave, las actividades clave, la propuesta de valor, las relaciones con los clientes, segmento de cliente, canales, recursos clave. Yo sé que esto lo han visto en algún ramo. ¿Todos lo han visto el Canvas? ¿O algunos no? Sí, creo que eso lo vimos en marketing. ¿Sí? Sí. Ya, ahora lo vamos a aprender bien aprendido esto porque lo tenemos que ocupar y probablemente lo van a tener que ocupar ustedes para el trabajo individual de idea de proyecto. ¿Ah? Mira, yo lo que trato ahora de hacer de las cosas que hayan aprendido ustedes, yo las quiero aplicar en casos muy, muy reales. Entonces, la idea de proyectos que ustedes hagan, para mi gusto, va a ser bastante real porque va a ser una idea individual de cada uno de ustedes. Entonces, eso lo vamos va a ser lo primero que hagamos, ¿ya? Vamos a ver el FODA, bien visto, que entre paréntesis el FODA, miren lo que te voy a decir. Para mí el FODA no sirve para nada, fíjense. Miren lo que estoy diciendo, no sirve, es inútil, porque cualquiera hace un FODA. Pero el FODA es importante para que le explique yo la otra herramienta que viene después, que se llama la matriz FODA. ¿Qué otra cosa? Esa sí que sirve. Esa sí que es una herramienta estratégica de verdad. Pero para entenderla necesitamos primero tener bien claro lo del FODA. Y a partir de eso vamos a hacer una matriz FODA. Entonces, la otra clase vamos, como les decía, vamos a hacer un Canvas, vamos a ensayar un FODA y vamos a ensayar también, ¿no es cierto? Vamos a ensayar esto que tengo acá. Esto. ¿Ya? Vamos a hacer un flujo completito de esto. Esto es un flujo, no sé si se fijan ustedes en las pestañas. Yo tengo aquí un Excel, ¿no es cierto?, donde hay varios cultivos frutales, frutillas, frambuesas, que son un pelito más complejos, por así decirlo, que uno cualquiera, ¿ya? Que uno, por ejemplo, un flujo, no sé, pues de un campo de maíz, por ejemplo. ¿Ah? ¿Ya? Ya, chicos. Preguntas sobre esto, sobre lo que vimos bien recién. ¿Ah? ¿Hay preguntas, mis No, estimados? profe. ¿No? Tú misma, a ver, ¿entendiste algo de lo que expliqué en esta clase? Yo sí, de primera estaba media colgada con el tema de los suelos porque había leído un artículo, pero hace mucho tiempo. Pero después sí, me pude integrar bien a la clase. Ya, bien. ¿Y tú, Catalina, entendiste esta clase más o menos? Sí, profe, está todo muy claro. Ya. Y Matías, Rosales, ¿te pudiste enchufar bien en esto? Sí, profe. Ya. Ya pues chicos, hasta aquí llegamos. Nos vemos en la otra clase. Por favor, pónganse a pensar en la idea de proyecto. Sí, dime. No, es que le Katy. quería pedir si nos podemos quedar después que se vayan mis compañeros para hacerle una pregunta sobre el otro trabajo, por favor. Ya, muy bien. Muy bien. Un Profe, ratito chiquitito. ¿Sí?
Dígame. Le quería pedir, igual que como yo no fui a la clase del miércoles, que se la suba, por favor. Ya. La voy a subir. Muy Porque bien. necesito ponerme al día con ADF. Muchas Ya. gracias. Ok, me parece. Muy bien. Profe, ¿Sí? y yo le pido que se acuerde de subir de nuevo las clases de este ramo Ya. para poder verlas. También, la voy a subir de nuevo. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, ya, pues, terminamos aquí y me quedo con los chicos que quieren hablar conmigo. ¿Ya? Bueno, profe, que esté muy bien. Ya, chao, que te vaya bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao, que te vaya bien. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Ya, ¿con quién me quedo entonces? ¿Con la Cata? ¿Con quién más? Yo también tengo una pregunta, profesor. Ah, tú, Tomás, me quedé preguntar. Ya, dime. Mi pregunta es sobre el trabajo de ahora individual. El tema de la idea de negocio debe tener unos plazos, mínimo 5 años de el negocio o no. Depende del rubro. Depende del rubro, Tomás, porque, por ejemplo, yo lo decía recién, la frutilla, por ejemplo. La frutilla es un cultivo que es un berry que es totalmente distinto a los otros berries, porque la frutilla dura máximo 3 años. Y dura 3 años nomás porque después del tercer año la producción empieza a bajar drásticamente, ¿viste? Y llega un momento en que la producción no se la puede con los costos, ¿ya? Para que sea rentable. Hay gente que tiene frutillas, las tiene, no sé, 5, 8 años, ¿viste? Pero hay gente que no se ha dado cuenta que es poco rentable. Pero una persona que está dedicada a los negocios deja ese cultivo. Sin embargo, hay otros cultivos, como todos los otros berries, como frambuesa, mora, arándano, que duran como 10 años, ¿viste? Entonces tú haces un flujo para esa cantidad de años, porque después de los 10 años también pasa lo mismo que pasa con las frutillas después del año 3. Y hay otros negocios, por ejemplo, si tú te compras un tractor, ¿ya? Mira, aquí puede estar la clave. Tú vas a extender el pago de ese tractor a tantos años como las cuotas que tú decidas pagar. Si tú el tractor lo vas a comprar a 3 años, ¿cómo se llama? A 4 años, por ejemplo, tu flujo no puede tener 3 años, ¿ya? Sí puede tener 5, 6, 7 años, ¿ya? Porque a ti te interesa saber cómo sigue, pero si tú lo vas a comprar en 4 cuotas anuales, tú necesitas por lo menos llegar hasta 4 años, hasta haber pagado el tractor. ¿Te fijas? Entonces, la extensión, o sea, el flujo, los años dependen de cada rubro, de cada cultivo, de cada actividad. ¿Se entiende, Tommy? Sí, profesor. Gracias. ¿Ya? Ya, yo me retiro. Gracias. ¿Ya? ¿Otras preguntas, chicos? Profe, que está grabando todavía. Ah, ya, vamos a cortar una. Pero esto no está de más grave, espera un poquito. Ya, ahí.